Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Gabriela Guerrón. Soy estudiante de la carrera de comunicación de la Universidad Estatal de Milagro. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de la lectura. Para esto hemos invitado al licenciado Ronald Maldonado de la Unidad Educativa Benito Juárez. Queremos agradecerle, licenciado, por la entrevista que nos va a generar en este momento y agradecerle mucho. Buenas noches, estimada Gabriela Guerrón. Para mí es un gusto estar en esta entrevista. Eh, de hecho, tenía hace mucho tiempo que no la he visto, entonces esperemos que la entrevista se desarrolle de la mejor manera. Muchísimas gracias, estimado licenciado. Pues comenzaremos con la entrevista en este momento. El tema de hoy es la importancia de la lectura. Estimado licenciado, ¿nos puede indicar cuál es la importancia de la lectura? Bueno, básicamente la lectura es una de las herramientas más importantes hoy por hoy dentro de la sociedad. Pues la persona que se educa, la persona que lee, la persona que realmente siempre está indagando en constante aprendizaje, en libros, diferentes tipos de textos académicos, literarios, es una persona que se va a formar, que va a aprender y más que todo va a tener un conocimiento mejor estructurado. Yo creo que la importancia de la lectura nos conlleva a ser mejor persona cada día, aprender cosas nuevas y más que todo, hoy por hoy la lectura se ha vuelto algo tan indispensable porque antiguamente las personas, como lo llamamos analfabetas, quizás por falta de conocimiento, no poder leer algún artículo o noticia, pues ha desencadenado varios tipos de, en este caso, falta de educación, falta de información, se han visto afectadas con su propia vida. Hoy por hoy es algo tan indispensable saber tanto leer y escribir. La lectura para mí es una de las herramientas más importantes para el ser humano. Listo, muchísimas gracias, mi estimado licenciado. También quisiéramos continuar con la pregunta. ¿Conoce usted los niveles de lectura? Sí, claro que sí. Los niveles de lectura, bueno, es una parte muy esencial que se pueden clasificar en tres, pero primero permítame un poco hablarle acerca de qué son los niveles de lectura. Básicamente los niveles de lectura pues es un proceso de significado, de comprensión, es algo almacenado, en este caso, si me dejo entender, es como un medio en el cual se puede transmitir a través de cierto tipo de códigos, generalmente un lenguaje que puede ser un lenguaje visual, un lenguaje táctil, por ejemplo, un sistema braille, que el sistema braille es, en este caso, el sistema de comunicación de las personas que no poseen, en este caso, no pueden ver. ¿Qué más? Le puedo contar que acerca de los niveles de lectura. Se basan básicamente en tres tipos de lecturas, que es estos niveles, los cuales son nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico. Así es, muchísimas gracias, licenciado. Licenciado, ¿usted podría mencionar estos niveles de lectura y describirnos sus características? Claro que sí. Bueno, para iniciar uno de los niveles voy a ir en orden. El nivel literal es uno de los primeros y se puede decir un poco menos complejo o menos avanzado, que en este caso como un nivel crítico. Si podemos llamarlo como un nivel literal, pues en este caso se atiende al sentido literal del texto, es decir, que se extrae la información sin agregar valores interpretativos. Por ejemplo, una de las características en este caso que define este nivel, pues puede ser algo tan fácil como hallar una idea principal, una idea secundaria, de pronto reconocer datos, hechos, detalles de lo que ha sucedido. En este caso está en torno a de pronto alguna fábula, algún tipo de texto sin mucho detalle. También podría ser una característica muy importante el hecho de comprender la secuencia de los acontecimientos. Este tipo de nivel literal pues se divide en dos subniveles, del cual es el subnivel literal básico, primario que lo llaman, que en este caso, como un ejemplo muy claro, puede ser identificar el orden de las acciones, de los tiempos, por ejemplo, si estamos hablando
de algún tipo de libro que vaya a consecuencias, de pronto por partes, como novelas, temporadas. Cuando hablamos el segundo subnivel, estamos hablando del el subnivel literal avanzado o secundario, que se le suele utilizar normalmente ya en secundarias, en este caso en colegios. Yo normalmente sí lo aplico con mis estudiantes, ya que es uno de los subniveles que se aplica casi a diario. Muchísimas gracias, licenciado. También quisiera hacerle otra consulta. ¿Por qué cree usted que los niveles de lectura son importantes al momento de leer? Bueno, los niveles de lectura, em, perdón, me faltó comentarle un poco de los otros niveles. Me faltó un poco platicar acerca del nivel inferencial. El nivel inferencial, básicamente, pues este ya es un nivel un poco más avanzado, se puede llamarlo. Pues se considera que ejercicios, básicamente a una persona le conviene reflexionar o lo pone a reflexionar porque se refiere a información que no aparece literalmente en el texto, es decir, tiene un objetivo, este nivel de razonamiento, básicamente sacar conclusiones de este texto es lo que lo que nos conlleva a un nivel inferencial. ¿Qué más le puedo mencionar? Que además favorece la relación con otros campos del saber, la integración de nuevos conocimientos en un todo. Bueno, características muy esenciales de este nivel. Le puedo mencionar que durante mi trayecto he podido distinguir que este, a diferencia del otro, pues este busca definir o busca encontrar detalles adicionales, de pronto según opiniones del lector, eh, de pronto algo que se pudo haberse incluido dentro del texto, como podría ser unas conclusiones o cosas más interesantes, algo que suene de manera más convincente. Puede ser también en este caso acciones que pudieron haber ocurrido, de pronto pudo haber ocurrido en torno en qué se desarrolla el texto, en qué se desarrolla una lectura. Por ejemplo, si hablamos de un texto de una Segunda Guerra Mundial, eh, no solo leer en este caso de manera, cómo es de manera secuencial, sino saber cómo se desarrolló, por qué se desarrolló, en base a qué, o con fundamentos o bases previas a ese texto. Por ejemplo, un ejemplo puede ser de qué trata el texto. Otro ejemplo de pronto puede ser a qué conclusiones llega el autor sobre ese tema. Es algo que se utiliza mucho dentro de este nivel inferencial. Bueno, y el último nivel es el nivel crítico. El nivel crítico básicamente se puede llamarle como la reunión o la unión de estos dos niveles anteriores. Este es uno de los niveles un poco más avanzado, más complejo, que en este caso tiene más grado de dificultad, se podría decir, aunque no nada es dificultoso para una persona que sabe leer bien, sabe entender, pues este nivel tiene un grado de abstracción, es decir, se comprende su totalidad, los niveles literal, inferencial. Además de ello, pues, según el tipo de texto, la valoración que uno percibe de esos textos pueden cambiar de acuerdo a las perspectivas que uno tiene. Pero bueno, en todos los casos el sujeto, en este caso el lector, suele someterse a una lectura más minuciosa. Por ejemplo, como características le puedo mencionar evaluar el texto, precisar de qué se trata el tipo de texto, puede ser señalar el tono del emisor o emitir básicamente un juicio de valor respecto a algún argumento de este texto. Y bueno, como ejemplo se podría preguntar, por ejemplo, se diría, ¿en qué contexto ocurre la historia? De pronto, ¿dónde? ¿En qué época? Em, Así como le mencionaba, podría ser también de pronto a qué narrativa, a qué tradición narrativa pertenece el autor y a qué posibles autores literarios hace referencia en su relato. Este tipo de ejemplos pues ya son un poquito más complejos como usted se da cuenta y a eso es lo que llegamos con nivel crítico, en pocas a una conclusión más profunda y una lectura más minuciosa. Agradecido con su aporte, licenciado. Quisiera hacerle la última consulta. En su calidad de docente, ¿cuál ha sido el nivel de lectura que ha practicado con sus estudiantes? Bueno, el nivel de lectura yo creo que
en la vida hay que aplicarlo de todo. Uno tiene que estar preparado para aplicar todo este tipo de lecturas y también, como le mencioné desde un inicio, se parte desde un proceso, desde una base. No podemos tratar que yo soy profesor en este caso actualmente estoy brindando clases a estudiantes de séptimo curso, los cuales ya los preparo para pasar ya a la nueva etapa, que es el colegio, la secundaria. Sin embargo, en estos años, pues yo puedo mencionar que he practicado los tres niveles. Mis estudiantes se han podido desenvolver en los tres niveles adecuadamente, siempre y cuando exista una buena formación, una buena explicación y también la práctica. En la práctica lo está todo. Por ejemplo, yo no puedo brindarle de pronto, adentrarles a un nivel inferencial o crítico a estudiantes de segundo o tercer grado que de pronto todavía se mantienen en un nivel literal, que es lo más común. He trabajado con niños que de pronto el nivel literal empieza por de pronto saber la secuencialidad de un cuento, como fábulas. Luego también he aplicado el mismo nivel con mis estudiantes que séptimo curso, que de pronto lo aplican como una secuencialidad de una novela, de un cuento que por lo general se les suele mandar a leer. Y también se aplica de manera general el nivel crítico, que ya está a estas alturas de la primaria, pues ya se les prepara con nivel crítico para que puedan de cierta manera razonar, puedan emitir juicios de valor, conclusiones, detalles más a fondo de lo que lleva el texto y en qué contexto se encuentra esto, por ejemplo, sacar conclusiones. Ya se trabaja en este tipo de nivel una vez que los chicos ya van avanzando, en este caso ya su nueva etapa, que es la secundaria. Muchísimas gracias, licenciado. Quisiera agradecerle por darnos a conocer su sabiduría en esta entrevista. Eh, Quisiera también desearle muchos éxitos en sus labores y que siga adelante, mi estimado licenciado. Gracias a Muchísimas usted, gracias. no se preocupe, gracias a usted por la oportunidad, por permitirme de igual manera hablarle un poquito acerca de este tema que es muy importante, los niveles de lectura, y para mí es un placer. Muchísimas gracias. Perfecto.